Entonces, buenas noches otra vez. Hoy vamos a ver el primer seminario, ¿sí? Y el tema que vamos a ver hoy es organismos genéticamente modificados, OMG. Es un tema muy de actualidad y pues que afecta directamente también nuestra salud, nuestra vida cotidiana. Entonces vamos a ver las exposiciones de los compañeros que nos hablan de organismos modificados genéticamente. Entonces la palabra a ustedes. Bueno, buenas noches compañeros. Ya luego el profesor nos corresponde el tema de organismos genéticamente modificados, o pues abreviado OMG. Mi nombre es Alexandra Guzmán, mis compañeros Brian, Daniel y Alejandro. Bueno, primero pues la definición que es un organismo genéticamente modificado. Es aquel al que se le ha introducido en forma deliberada y controlada alguna modificación en su material genético. ¿Por qué la parte de deliberada y controlada? Pues porque digamos que es un aspecto que el hombre pues está afectando, porque entonces podríamos decir que nosotros como seres humanos también seríamos organismos genéticamente modificados, somos mutación de 2 ADN, entonces por eso la parte deliberada y controlada. Esto pues haciendo uso de las técnicas modernas de biología molecular. Estas modificaciones o transformaciones genéticas consisten en incorporar o modificar pues algún tipo de información genética. Esto se hace con el fin, digamos, de, por ejemplo, las plantas que tengan mayor resistencia a plagas, los animales a enfermedades, mejor calidad nutricional, tolerancia en las plantas, tolerancia a sequías, a suelos que sean muy ácidos. Por ejemplo, también puede ser para que, no sé, determinada planta tenga un color diferente, y también pues para la producción de fármacos que usa los organismos genéticamente modificados. Acá en esta tabla vemos la construcción típica que tiene pues, un organismo genéticamente modificado, lo básico. Primero tenemos la parte de P, que significa el promotor, que es el que va a determinar cuándo, dónde y cómo se expresa el gen, y pues por lo tanto también nos va a decir en qué tejido y en qué cantidad se producirá pues la proteína que queremos adicionar al gen, por ejemplo. Pues el gen de interés es el gen que va a ser modificado. La parte de T es la señal de terminación que pues determina el final del gen que se quiere expresar, y el gen de selección pues va a ser de donde vamos a sacar el material para transformar el gen de interés. Eso es lo básico. Antes de hablar de organismos genéticamente modificados, se hablaba de transgénesis. El transgénesis es básicamente un organismo transgénico propiamente dicho, es aquel al que se le ha adicionado uno o unos pocos genes provenientes pues, de otra especie, por técnicas de ingeniería genética. Pues como vemos, la transgénesis contra los organismos genéticamente modificados, la otra expresión es más global, por eso entonces se cambió. Las técnicas, primero vamos a ver pues técnicas en animales. En esta tabla pues traté de resumir las que más se usan, pero voy a explicar unas cuantas que son las que pues son las más económicas y las que más que usan en el mercado. Primero tenemos la microinyección pronuclear. Entonces, en este caso el ADN es inyectado en un cigoto fertilizado. Un cigoto, pues, como ya sabemos, para recordarlo, es la unión de un óvulo y un espermatozoide en los mamíferos, para que tengamos claro qué es esto. El estado genético pues, va a ser confirmado después del nacimiento del animal, y
pues ahí se va a saber qué proporción de esos animales nacidos van a tener esa modificación genética. La siguiente es transgénesis por manipulación de células embrionarias. Este lo voy a explicar más adelante, más detallado, por eso no lo explico ahorita. El siguiente, transferencia nuclear. Entonces acá se van a tomar las células donantes de núcleo. Este también lo tengo. Esos dos los explico más adelante con unos gráficos para que sea más fácil. Electroporación de cigoto. En esa técnica lo que hacen es aplicarle un elevado voltaje a las células donantes durante un tiempo corto. En ese tiempo entonces lo que va a pasar es que las membranas de las células se van a despolarizar y en ese momento es cuando se van a formar pequeños orificios por los cuales se va a introducir las moléculas de ADN pues, que queremos introducirle al organismo. Los vectores virales. En esta técnica lo que se va a hacer es modificar un virus que nos va a servir de vehículo para introducir el material genético exógeno en el núcleo de una célula. La otra, transformación de gametos. Esta sirve para introducir genes en ocitos, espermatocitos y utilizar los gametos transformados para la fecundación, generando un animal completo. Y la última pues también la voy a explicar. Entonces primero la microinyección de cigotos. Acá lo primero que se va a hacer, se van a aislar un número grande de óvulos fertilizados. Lo segundo, esos cigotos obtenidos se van a manipular uno a uno y con una micropipeta, que es una aguja muy pequeñita, se va a introducir la solución que contiene el ADN pues, que queremos introducirle a ese organismo. Y tercero, pues los óvulos que se les hizo lo anterior van a ser reimplantados en una hembra y pues esas van a estar como nodrizas permitiendo la gestación hasta término. Todas estas técnicas en animales lo que buscan es que el animal pueda después transferir ese cambio genético después de generación en generación. En las plantas no se busca eso, entonces por eso no se manejan. Hay unas técnicas que tienen en común, pero no se busca tanto eso. Transgénesis por manipulación de células embrionarias. Entonces acá lo que vamos a hacer, se van a tomar células madres del interior de la blástula en desarrollo. La blástula pues, es una parte de la división celular donde más o menos el individuo va a tener más de 64 células. Entonces es lo mismo que decir que en los mamíferos es cigoto. Luego se van a pasar un medio donde se tratan con distintos productos, con lo que se conseguirá que las células no se diferencien. Entonces acá vemos el aislamiento de masa celular interna del blastocito y las líneas de células ES, que son las células madre. Y luego entonces lo que se hace es introducir desde el ADN pues que queremos, la modificación, mejor dicho, que queremos hacer. Seguido de esto, esas células madre van a ser reimplantadas en un blastocito nuevamente y pues seguido de eso el blastocito va a ser introducido en un animal, digamos en este caso un ratón. Y lo que se va a obtener son, digamos en este caso ratones quimeras, pues que significa que van a tener el material genético de ellos y el material genético pues que nosotros introducimos. Entonces va a haber después un cruce entre esos animales y pues se van a producir muchas quimeras, por decirlo así. Transferencia nuclear. Esto es un ejemplo, digamos, de lo que se hizo con el caso de la oveja Dolly. Entonces lo que se hace en esta técnica, vamos a tener dos ovejas. En la oveja A vamos a tomar, pues en las dos ovejas vamos a tomar una célula. De la oveja A vamos a extraer el núcleo y de la oveja E se extrae el núcleo, pero el núcleo se desecha. Luego a la
a la célula B le vamos a implantar el núcleo de la célula A. Y siguiente a esto, ese cigoto se implantará en una oveja C que nos dará como resultado el clon de la oveja A. Entonces eso es más o menos a grandes rasgos lo que, en el caso de la oveja doble, lo que se hizo, que fueron las primeras técnicas que se utilizó. En plantas tenemos las dos más grandes técnicas. Es primero la infección con la bacteria Agrobacterium tumefaciens. Este tipo de bacteria lo que hace, o sea, lo que hicieron los científicos es aprovechar que la bacteria está en el suelo, y lo que hace es infectar el ADN de las plantas, y en la raíz va a formar unos tumores. Entonces, pues esa capacidad tumorgénica que tiene esa bacteria viene dada por su capacidad natural para transferir ADN a las células vegetales. Los científicos aprovecharon esa propiedad que tiene la bacteria pues para inyectar pues diferentes características y ADN dentro de la bacteria, pero entonces en este gráfico ahorita vemos bien esto. Otro método que este está en común con el de los animales, que es el método biobalístico. En este método lo que se hace es tomar una pistola que tiene partículas de oro y tungsteno, y estas van a estar recubiertas con ADN. Y lo que van a hacer es disparar a alta velocidad y atravesar las membranas de la célula hueso. ¿Qué pasa con esta técnica? Que en los animales puede ser muy peligroso, y lo han usado, digamos, para lo que leí en los pollos, para prevención de enfermedades, pero entonces lo que han visto es que trae, digamos, muchas mutaciones. Entonces por eso no es tan usada en los animales, sino que se usa más en las plantas, porque no van a tener ese tipo de riesgos tan grandes como en un animal, pero este método sí está en común con los animales. Entonces, viendo más profundo el de Agrobacterium, lo que tiene es la Agrobacterium es un plásmido. Entonces, el plásmido son moléculas de ADN extracromosómico, que es circular o lineal. Y la propiedad que tiene ese plásmido es que puede replicar y transcribir independientemente del ADN. Entonces esa propiedad es la que aprovecha la bacteria pues para transferirle a la planta los tumores. Entonces por eso los científicos lo utilizan mucho. Es lo que más se utiliza. Pues esos plásmidos pueden tener una configuración idéntica al ADN, o sea, como por ejemplo el doble hélice, y lo que no tiene pues es que no cuenta con proteínas asociadas. Entonces acá vemos como el proceso, lo que hace, el tDNA, el tADN es un segmento que va a ser el que va a transferir, integrar y modificar la expresión en el segmento. Entonces en esa parte del plásmido es donde se va a hacer pues la introducción del ADN que nosotros queremos transferirle a la planta. Entonces acá lo vemos, es esta parte gris. Entonces, como dice acá, primero el plásmido es extraído de la bacteria y el tADN es cortado por una enzima de restricción. Luego, el ADN externo es cortado por la misma enzima. Seguido de eso, el ADN externo es insertado en el tADN del plásmido y pues se va a volver un plásmido recombinante, o sea que va a transferir ese ADN que nosotros queremos transferirle a la planta. El cuarto es el plásmido es reinsertado dentro de la bacteria. Quinto, la bacteria es usada para insertar el tADN llevando el gen externo dentro del cromosoma de la célula vegetal. Sexto, las células vegetales se desarrollan en el
cultivo y pues por último una planta es generada por una célula clonada y todas estas células portan el gen externo y pueden expresarse como un nuevo rasgo. Este tipo de técnica es el que más se usa, pero solamente se puede usar en un tipo de plantas que se llaman dicotilodoneas, o sea, pues en general son plantas muy pequeñas. Para demás tipo de plantas se utiliza la técnica de biobalística, por ejemplo en el trigo se utiliza pues porque esta bacteria no se desarrolla en ese tipo de plantas. Bueno, buenas noches. Entonces, continuando con las técnicas ya explicadas por la compañera, yo les voy a dar un breve resumen de lo que es la historia de los organismos modificados genéticamente. Pues acá tenemos más o menos un esquema más o menos desde 1900 hasta el 2000, un poquito más después del 2000. Acá podemos ver los acontecimientos importantes en términos de genética y en especial de los organismos modificados genéticamente. Vemos que en los primeros años, en las primeras décadas, pues no hay muchos acontecimientos importantes, pero ya finalizando acá lo que es el 2000, 1980, pues ya vemos más acontecimientos. Entonces, pues, desde siglos, digámoslo así, históricos, pues la humanidad ha manejado los organismos a su antojo, digamos, los ha modificado con culpa y sin culpa. Un ejemplo claro son, digamos, los cultivos de maíz y de arroz. En un principio eran plantas silvestres y lo que hicieron las personas en la antigüedad fue seleccionar las plantas de maíz y de trigo, las que daban más granos, más frutos, y las volvían a sembrar, y así por generaciones y por décadas pues ya se fue creando una nueva generación de maíz que es el que conocemos hoy en día. Ya las modificaciones que hacemos en la actualidad son modificaciones a nivel molecular, a nivel atómico. Entonces, pues bueno, partiendo de eso, nosotros hacemos modificaciones, pues digámoslo así, como les dije, en las plantas, también en los animales, creando híbridos no naturales, como el ejemplo de la mula, que es el cruce entre un asno y un burro macho. Y así hay muchos ejemplos más, etc. Entonces, empezamos con esto. En 1859, Charles Darwin publicó la primera edición del origen de las especies, que entre otras cosas da amplia información sobre el conocimiento del cultivo en ese momento. Además de dar información del cultivo, lo que hizo el señor Darwin fue dar a conocer el primer término de selección natural, que dice que es una teoría de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones. Y bueno, pues en su momento esto no se le dio la importancia que tenía, pero ya años más adelante se ve que en realidad esta teoría pues se aplicaba mucho. Siguiente, 1865. Esto que estamos viendo es antes de 1900. Son dos acontecimientos pues importantes. Se publican los descubrimientos de Gregor Mendel sobre el cultivo de los guisantes, que se convirtió en la base de la genética moderna. Los experimentos de Mendel básicamente dan una introducción a lo que son las formas dominantes y recesivas. Él hizo unos experimentos con los guisantes, con las albercas, y lo que hizo fue combinar las semillas. Entonces, pues, a partir de los experimentos pudo deducir que dependiendo de cómo la sembrara podría dar un gen dominante y un gen recesivo, y con ciertas características. Ahí vemos más o menos las características. Aquí ya entramos a 1900. Entonces, 1913, H. Sturtevant construye un mapa genético. El mapa genético dice que
bueno, el mapa genético tiene varias aplicaciones. Entre ellas están buscar genes asociados con una enfermedad o detectar variaciones entre individuos. Esta fue la primera aproximación que se dio hacia el ADN. Eso que vemos aquí son cromosomas. Pero pues no están detallados, es simplemente como un mapa general. 1920. Entonces, 1927. H.J. Müller demostró que la mutación genética podría ser inducida por rayos X. Entonces, lo que hacen los rayos X, según el experimento de Müller, es aumentar la frecuencia de mutación. Un organismo que se expone a rayos X lo que hace es, como lo acabé de decir, aumentar la frecuencia de mutación. Entonces, si uno expone, digamos, un ratón a rayos X, se van a ver mutaciones muchísimo más rápido a las mutaciones que tendría, digamos, alrededor de 3 generaciones de ratones. ¿Qué más? Dice que fue concedido el Premio Nobel de Medicina en 1946 para Müller. 1935, descubrimiento del ADN. El científico ruso Andrei aísla el ADN puro. Bueno, pues ya acá vemos que el ADN pues se ve más de cerca, ¿sí? Acá están todos los componentes, la adenina, tiamina, guanina, citosina, lo que ya hemos visto en las clases. 1940. George Bradley y Tatum et al. Restauraron el crecimiento normal a un microorganismo mutante mediante la adición de una enzima faltante. Básicamente lo que ellos dos hicieron fue coger un microorganismo, aplicarle rayos X. El microorganismo sufrió mutaciones. Una de esas mutaciones fue en una enzima. Ellos identificaron la enzima que estaba pues mutada y lo que hicieron fue coger otro microorganismo diferente, insertarle esa enzima, la que estaba dañada, y restauraron el crecimiento normal del microorganismo. Eso puede ser que fue el primera mutación, primer organismo modificado. 1958. Matthew, Melson y Frankenstein demostraron la replicación semiconservativa del ADN. Esto es cuando el ADN se forma una copia de sí mismo. Entonces, ya también lo hemos visto. 1960. Dice, finales de 1960, Stewart Lewin y Weber Campbell descubrieron las enzimas de restricción en el E. coli. Pues resulta que el E. coli tiene algo que se llama enzimas de restricción. Lo que hacen estas enzimas de restricción es coger el ADN como tal de la bacteria y dividirlo, y dividir otro ADN. Las enzimas de restricción lo que hacen es unir esos dos. Estas enzimas de restricción son una base importante para la genética porque sirven de base para unir dos organismos con ADN pues similar. 1973. Stanley Cohen y Herbert Boyer inventaron la técnica de clonación de ADN, lo que permitió a los genes ser trasplantados entre diferentes especies biológicas. Esto, lo que les decía, con base al descubrimiento que habían hecho de las enzimas de restricción. En 1974, Stanley Cohen, Annie Chang y Herbert Boyer crean el primer organismo con ADN modificado genéticamente. Entonces aquí dice que dice que empalman fragmentos de ADN viral y ADN bacteriano con la misma enzima de restricción, lo que da origen a un plásmido anillo de ADN. Luego insertaron esa molécula en un genoma de una bacteria, de ese modo nació el primer organismo con ADN recombinado. 1975, conferencia de Asilomar. Un grupo de biólogos se reúne con abogados y médicos para crear directrices para el uso seguro del ADN genéticamente modificado. Pues acá
acá ya vemos que las personas ya, los científicos en especial, empiezan pues a preocuparse sobre la ruta que va a tomar los organismos genéticamente modificados y la potencialidad que va a tener esto en un futuro. Entonces empiezan a crear pues ya sus reglas y los estándares. Esta fue la primera conferencia que se hizo. Esta es una foto de los principales científicos que estaban ahí. Fue una reunión a puerta cerrada. Y ahí está. 1980. Entonces, primera patente expedida de un organismo modificado genéticamente. Bueno, ese fue un caso judicial entre un ingeniero de la General Electric y la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Bueno, al final pues el ingeniero ganó la patente en la Corte, en el Tribunal Supremo, de 5 a 4, es decir, de 5 personas, 4 votaron a favor. Entonces, ¿qué fue la primera patente? Fue un organismo vivo, y el organismo es una bacteria con apetito por el petróleo crudo, listo para engullir derrames. Ahí en la imagen pues vemos agua contaminada con petróleo y pues insertan la bacteria, el organismo modificado, y vemos que efectivamente pues está comiendo ese petróleo. 1982. Se consigue el primer animal, un ratón transgénico, insertando el gen de la hormona de crecimiento de la rata en óvulos de ratón fecundados. Pues vemos en la imagen un ratón de crecimiento pues normal y el ratón modificado genéticamente con el gen de la rata. 1983. Carey Mullis de Cetum Corporation describe su método de la reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR, que permite replicar o copiar genes específicos con gran rapidez. Ella recibió el premio Nobel por esto en 1993. Bueno, pues acá yo tengo para qué sirve esta técnica. Dice que sirve para ampliar un fragmento de ADN. Su utilidad es que tras la ampliación resulta mucho más fácil identificar virus o bacterias causantes de una enfermedad o identificar cadáveres. 1984. Sir Alec Jeffreys accidentalmente inventa el ADN fingerprinting, conocido como la huella genética, en Leicester, cuando estaba estudiando cómo ocurre la evolución de los genes. Esta técnica ayudará mucho a la policía en la búsqueda y la identificación de los delincuentes. Básicamente lo que hace la huella genética pues, es hacer un mapeo de la genética de la persona. Uno de los problemas de la huella genética es que entre las familias, entre los parientes, los familiares se parece mucho, pero ya más adelante pues va a haber más técnicas especializadas que pues van a diferenciar eso. Dice que aplicaciones, identificación de los restos humanos, pruebas de paternidad, compatibilidad en donación de órganos, establecimiento del origen de la composición de alimentos. 1987. China el primero en poner los cultivos transgénicos a la venta, es decir, un tabaco resistente a los virus y tomate. No hay mucho que decir de eso. 1988. Se produce el maíz transgénico. El primer animal, además de eso, pues el primer animal patentado, conocido como Oncomouse por la Universidad de Harvard, un ratón transgénico manipulado genéticamente para desarrollar cáncer. Entonces, ya vemos las aplicaciones que ya empiezan a hacerse a los animales para detectar y curar enfermedades en los humanos. Igualmente para las plantas, pues para aumentar la resistividad a las plantas. Bueno, 1993. US Food and Drug Administration aprobó la somatotropina bovina, que es una hormona de proteína metabólica utilizada para aumentar la producción de leche en vacas para uso comercial.
Entonces, lo que teníamos. Dice, la técnica pues para desarrollar esto, dice que los científicos determinan un gen, el gen que controla pues la producción de la leche. Dice que se quita ese gen, se inserta una bacteria de E. coli, que ya habíamos visto las propiedades que tiene esta bacteria. Esa bacteria produce grandes cantidades de somatotropina bovina en condiciones controladas de laboratorio. Ya después de que se producieron estas cantidades enormes de BST, se purifica y se inyecta en el ganado. Esto, como podemos ver, se vende en las farmacias, en los lugares donde venden las hormonas para animales, conocido como Bostin. 1994, otra vez la Food and Drug Administration de Estados Unidos aprueba el tomate Flagstaff a la venta en tiendas comestibles. Marca el inicio del uso generalizado de las plantas de cultivo genéticamente modificados en los Estados Unidos. Dice las propiedades de este tomate que se le introdujo un gen de maduración, de manera que aguantaba más tiempo maduro y retrasaba su putrefacción. Además dice que 2 años más tarde el Flagstaff tuvo que ser retirado del mercado debido a que presentaba una piel blanda, sabor extraño y cambios en su composición. 1995. Una variedad de tabaco transgénico produce hemoglobina, una proteína de la sangre humana. Entonces acá ya vemos que las aplicaciones están pues en todo, son casi infinitas. 1996. Hierbas malas resistentes al glifosfato. ¿Qué es glifosfato? Un herbicida utilizado en muchos cultivos de los OMGs. El glifosfato pues es un herbicida muy potente y lo que hacen es modificar a las plantas para que sean, ¿cómo le digo yo? Bueno, o sea, para que digamos una planta de maíz, la planta de maíz es resistente al glifosato, pero solamente la planta de maíz porque esa es la que está siendo modificada genéticamente. En 1996 lo que ocurrió fue que las plantas, la maleza que están alrededor de la planta de maíz, se volvió resistente al glifosato, es decir, tuvo un efecto adverso. Dice, la investigación muestra que las supermalezas son 7 a 11 veces más resistentes al glifosato que la población susceptible. Ian Wilmot, del Instituto Roslin Institute, en Escocia produce la primera oveja clonada llamada Dolly a partir de una célula adulta. Ahí en la imagen vemos la oveja. 1997. Etiquetas obligatorias. La Unión Europea falla a favor del etiquetado obligatorio de todos los productos alimenticios modificados genéticamente, incluidos los alimentos para animales. Acá vemos un producto en esta imagen, creo que es, no sé, la línea, por acá dice, no sé, producto elaborado conservado en Colombia. Este producto contiene organismos modificados genéticamente. Puede contener, sí. Y el otro, pues vemos que es un empaque de área local. Y igualmente ahí dice, este producto contiene organismos modificados genéticamente. Eso es obligatorio en Europa, pero no acá. O sea, el mismo producto lo pueden vender en Colombia sin ponerle esta etiqueta. Sí, mientras si los exportan, están obligados a avisar al consumidor. Siguiente. 1998. Patente de Estados Unidos número 5.733.765. Concedidas a Delta y Pineline Co., una empresa de semillas de algodón y al Departamento de Agricultura. Una técnica que desactiva genéticamente la capacidad de una semilla para germinar cuando se planta de nuevo, lo que significa que los agricultores deben comprar suministros de semillas cada temporada
en lugar de mantener algo de lo que habían cosechado. Vemos que eso fue en 1998. Vale, o sea, esto muchos piensan que es obligatorio, sí, que una semilla modificada genéticamente no es fértil. Eso es mentira, las semillas son fértiles, no son fértiles en la práctica porque le hacen esta modificación, pues la hacen para dos razones. Una, que es buena para que la semilla no se difunda en el ambiente, porque pues si no se puede difundir y esparcirse y crear daño. La segunda es mala, es para mantener el control económico y la dependencia de los agricultores, que no pueden hacer como antes, que guardaban una parte de la cosecha, sino tienen que cada temporada volver a comprar la semilla directamente desde el productor, ¿vale? Entonces es una forma de control y una de las partes más negativas de los organismos modificados genéticamente. 1998. Una cadena de supermercados del Reino Unido prohíbe el uso de los organismos genéticamente modificados en sus productos. Un movimiento que en los 18 meses siguientes se siguió por las otras cadenas de supermercados del Reino Unido. O sea que ya vemos que las personas están siendo como un poco, no son tan amigables con los transgénicos, ya empiezan a ver que no tienen las ventajas que en realidad prometen. Siguiente, 1999. Cultivos alimentarios con OMG dominan más de 100 millones de hectáreas en todo el mundo. Se siembran con semillas genéticamente modificadas. El mercado comienza abrazando tecnología de los OMGs a un ritmo alarmante. Bueno, pues acá esto lo vemos es porque en medida en los organismos modificados, en especial las plantas, pues tienen una ventaja al principio, ¿sí? La ventaja es que se puede producir en masa y no lo van a afectar las plagas ni los herbicidas, pero el problema en realidad es cuando las plagas desarrollan la capacidad de volverse resistentes a los herbicidas que tienen ahí. Bueno, 2001. 22 de enero, el Parlamento del Reino Unido aprueba la regulación, que ayudará a la clonación de embriones con la investigación de enfermedades graves. Aprobaron que se puedan utilizar embriones humanos, pero con la condición de que solo se pueden utilizar hasta los 14 días de vida, pues con fines científicos. Acá ya vemos que hay una directiva 2001, llamada 2018, la cual tiene una cláusula de salvaguardia. Esa cláusula lo que dice es que un país en específico, puede decir que puede sacar un producto modificado genéticamente de su territorio, pero esto solo lo puede hacer dando razones que consideren que el organismo es un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Actualmente, 6 estados aplican esta cláusula, que son Austria, Francia, Grecia, Hungría, Alemania y Suecia. 2002, que ya vemos algo más. Colombia ingresó a la lista de los países que utilizan los cultivos genéticamente modificados con la siembra del clavel azul. O sea, no está tan azul, pero pues... No sé si... 2013, el genoma humano está secuenciado en su totalidad. Entonces, acá vemos una imagen del genoma humano secuenciado. ¿Qué más pasó en 2013? Aprobado en Colombia el algodón genéticamente modificado, sembrado por primera vez en el país bajo el esquema de siembras controladas. 2004. Se crea el reglamento 1830-2003. Lo que hace este reglamento básicamente es que es como una extensión de lo que ya se había hecho con el etiquetado de los productos que contienen organismos genéticamente modificados, pero lo que se hace es especializarse, es decir, que
que digamos, por ejemplo, un yogur. Un yogur entonces utiliza leche, pero... Lo que habla ahí es que los organismos, o sea, digamos que si yo produzco un yogur y la leche la cual debería ser yogur fue producida por una vaca genéticamente modificada, yo tengo que poner en la etiqueta que ese producto tiene... Sí, es decir, los productos secundarios, no... Productos secundarios. Que sea más específico. 2006. Se diseñó un cerdo para producir ácidos grasos omega 3 a través de la inserción de un gen de la lombriz. 2009, otra vez Colombia. Finales del 2009, Colombia aprobó la cinta comercial de rosas azules genéticamente modificadas. 2011. Investigación en el este de Quebec encuentra toxinas BT en la sangre de las mujeres embarazadas y muestra evidencia de que la toxina se pasa a los fetos. Bueno, la toxina BT es una bacteria que existe naturalmente en el suelo, que es letal para las larvas y para algunos insectos, mariposas, polillas, gorgojos, escarabajos. Esta toxina se encontró, como les digo, naturalmente en el suelo, y lo que hicieron fue producirla en masa y crear plantas modificadas genéticamente que ya generaran esta toxina. De hecho, así podría ser un poquito más natural los herbicidas. Pero pues acá vemos que en las investigaciones se ve que esta toxina ya está afectando la sangre de las personas. 2012, un agricultor francés llamado Paul Francois demanda a Monsanto por envenenamiento químico. Afirma que fue causado por su plaguicida Lazo, que forma parte de la línea Roundup Ready de productos. Francois gana y establece un nuevo precedente para casos futuros. Y pues, básicamente es eso. Bueno, pues... tengo un cuadro que quería leerles. Dice que actualmente existen tipos de plantas de algodón, maíz transgénicos en Colombia, que portan el gen de una bacteria y son capaces de resistir ataques de virus, bacterias, hongos, insectos. Además dice que se han desarrollado plantas resistentes al ataque de plagas para producir semillas de variedades con alto interés alimentario e industrial, en las que se puede eliminar el uso de los plaguicidas, ya que la propia planta es resistente al ataque gracias al gen introducido. También se consiguen producir plantas resistentes a la sequía, lo cual supone una gran ventaja debido a la problemática actual del cambio climático. Buenas noches, les voy a hablar sobre el uso de los organismos genéticamente modificados. Principalmente, uno de los primeros usos que se le dio fue en el ámbito de la investigación. Esta investigación se hacía mediante tres técnicas, que eran la inserción, deleción, transposición o translocación de genes. ¿Esto con qué finalidad? Hacen estos experimentos con estas técnicas para determinar la función de determinado gen o de un campo de genes. Entonces acá tenemos pues una gráfica donde se explica bien pues las tres técnicas. La deleción lo que hace es un tipo de mutación que hace que se pierda material genético, y la translocación es un tipo de mutación en la cual se invierte la posición del material genético. Y por último, la inserción, que lo que hace es añadir material genético, de aquí cuando sacar los transgénicos porque se añade material pues, de otro tipo de genes. También existen otras técnicas como el knockout, que lo que hace es bloquear unos determinados genes o grupos de genes y esperar a ver que su reacción tiene las características del fenotipo según la desactivación de los genes. Otra técnica se usa con promotores, que lo que hace es estimular los genes y pues mirar la actividad también del fenotipo. Entonces pues en resumidas cuentas lo que hacen estas técnicas es mirar la funcionalidad de cada gen. Otra parte que abarca la investigación es la modificación genética con los animales. Lo que hacen es obtener, hacer que modificar los animales genéticamente para que tengan enfermedades similares o padezcan enfermedades similares a las de los humanos. Estos
estos animales sirven para las investigaciones a profundidad de las enfermedades humanas, para las pruebas preclínicas de los medicamentos y para las terapias para combatirlos. En 1980, Ralph Trimster y Richard Bannister desarrollaron técnicas responsables de la creación de animales transgénicos. Ellos desarrollaron animales como ratas, ratones, conejos, ovejas y cerdos. Gracias a esto, lo que hicieron fue establecer una mayor parte de enfermedades humanas, pues gracias a los experimentos que hicieron con los animales transgénicos. Otro uso de la OMG es la fabricación de productos terapéuticos. Entonces, principalmente los organismos científicos son usados para fabricar productos pues, destinados a la terapia humana. Esto se puede hacer por medio de productos farmacéuticos, entonces crean productos farmacéuticos, o por implantación de tejido, se implantan tejidos como tal. Aquí tenemos bacterias en la parte de los recaudas verdes y esta es la levadura. Estas bacterias y la levadura son modificadas genéticamente. Se modifican y les introducen como tal un gen de proteína humana para combatir pues, ciertas enfermedades, por ejemplo como la diabetes insulinodeficiente, que lo que hace es a través de una bacteria, a la bacteria le insertan un gen como tal de proteína humana. Entonces después esa bacteria la insertan como tal en el cuerpo y lo que hace es que automáticamente y naturalmente el cuerpo produzca insulina humana. En el ámbito pues, de las levaduras como tal, sirve para, es un compuesto para la vacuna contra la hepatitis B. También insertan un gen que crea un antígeno y con esto pues se produce la vacuna. Hay otro tipo también que se hace con la leche de cabra modificada genéticamente, que son los anticoagulantes. Esto sirve mucho cuando se van a hacer operaciones quirúrgicas para que no como tal, o sea, no coagulen. Entonces este sirve para eso y es gracias a la leche de cabra modificada genéticamente. Otro punto importante, otro aspecto, es la terapia génica. La terapia génica lo que hace principalmente es usar un virus. Entonces, un virus obviamente genéticamente modificado, coge el virus y como tal lo implantan en unas células somáticas del hombre. Esto lo que hace es cambiar el ADN, introducirle genes por el ADN y lo que hace es curar enfermedades. Pues, enfermedades como cuáles pues, han curado enfermedades genéticas con este de la terapia génica, como la inmunodeficiencia combinada grave, que como tal es la deficiencia del sistema inmune, y la amaurosis congénita del Leber. Esta amaurosis es una enfermedad de la retina, una enfermedad visual que lo que hace es se ven principalmente en los niños, que es un déficit visual. En los niños pues, pequeños que siguen creciendo se ha combatido con esta terapia génica. Otros tratamientos que están en fase de investigación son estos 5, la fibrosis quística, que es una enfermedad pulmonar, que lo que hace es generar mucosa como tal, pegajosa y grande dentro de los pulmones, y también puede afectar el páncreas y el hígado. La anemia falciforme, esta anemia lo que hace es deformar como tal los glóbulos rojos, pues generalmente tienen una forma circular, entonces las alarga y le salen como puntas, y esto lo que hace es dificultar la circulación del ser humano. La enfermedad de Parkinson, que está reconocida, es una enfermedad que trastorna el movimiento del ser humano. La diabetes, que son elevados o altos azúcares o glucosa dentro de la sangre. Y por último, la distrofia muscular. Esta es una enfermedad hereditaria, también es una enfermedad genética, que hace que tengan debilidad en los músculos. Entonces, pues ya se está combatiendo como tal, está en proceso de análisis de que, y que se pueda utilizar. Otro uso son los animales de compañía. Entonces, principalmente, pues, se comercializan ya perros y gatos que son hipoalergénicos, o sea, no son alérgicos para las personas.
Entonces, ¿qué se hizo con estos animales? Se les quitó un gen, el gen glicoproteína, KD1 para los perros y glicoproteína PD1 para los gatos. Este gen lo que hace es una proteína como tal donde pues, como tal hace que sean alérgicos a los humanos. También otros animales que se modificaron genéticamente, pero los peces cebra se hicieron fluorescentes, tal como lo ven en la imagen. Se relucen en la oscuridad. Si sacaron el gen de una medusa, creo que luce en la oscuridad y lo trasplantaron en los peces. Bueno, otro uso es la producción industrial, que es la modificación de genes principalmente en plantas. Entonces, modifican esos genes para sintetizar materiales con determinadas características para uso industrial. Entonces, como el papel, telas, adhesivos. Entonces, introducen genes para que estas plantas les sirvan para uso industrial y pues este uso. Una de las plantas, o pues como tal, la anflora, es una patata, y lo que hace es, bueno, lo introducen varios genes para poder producir textiles, papeles o tal adhesivos para la industria. Bueno, otro punto de la resistencia a plagas y herbicidas, lo había comentado antes, tiene pues una aplicación grande. Y lo que hace es que algunas plantas transgénicas incluyen genes que confieren la resistencia a determinados herbicidas. Por ejemplo, tenemos el maíz y la soya, Roundup Ready, que más que todo es el maíz que resiste al glifosfato y la soya como tal. Otra modificación genética es contra las plagas. Entonces, lo que hace es introducirle en las hojas, entonces les introduce un gen, para que cuando crezcan en las hojas tengan como un repelente contra las plagas y se puedan defender como tal por sí solas. Este gen se llama BTS, Bacillus thuringiensis, que lo que hace es se le incorpora y pues hay como para que la plaga. Alimentos mejorados o más eficientes. Pues ya habíamos hablado del tomate de Flapsat, que fue el primero que se implementó. Es un tomate que tiene una hormona de crecimiento, una hormona para que en su madurez pues dure más. Entonces, generalmente los tomates los tienen cuando están todavía verdes para que pues no se apichen a la hora de la comercialización. Entonces, con este cambio genético, lo que hacen es sacarlos como tal cuando ya están maduros y no los van, o sea, supuestamente esto lo que hacía era que tuviera un mejor sabor y mejores como proteínas alimenticias, pero pues obviamente ya como un compañero pues por acaso pues no sirve. Otro alimento mejorado es el arroz dorado. El arroz dorado pues tiene una diferencia entre pues, el arroz normal y el dorado. Hicieron muchos experimentos con esto y lo que hacen es pues, principalmente incorporar un gen que genere vitamina A en el arroz. Esto se hace para poblaciones que no tienen como tal en su dieta lo que es la vitamina A. Como en África, eso sé que como acá en Colombia es obligatorio que el arroz tenga vitamina A. Bueno, por último, el salmón transgénico. Este salmón todavía está en etapa de evaluación para que pues, sea viable y que se pueda comer como tal. Este salmón es un salmón del Océano Atlántico que crece como tal en verano y en primavera. Pero entonces le añadieron una hormona de crecimiento de un salmón del Océano Pacífico. Entonces hace que crezca más rápido y que digamos no tiene que ser solamente en primavera o en verano, sino durante todo el año. Eso ayuda mucho a la producción. También le insertaron un promotor para el crecimiento. Entonces, este salmón dura más o menos así como 3 años en ese tamaño. Y ahora dura 16 o 18 meses. Ya pues obviamente el tamaño es pues, mucho mayor. Y es lo que se comercializa ahora, pues ahorita está en etapa de investigación. Y para ser aprobado. Bueno,
punto que la controversia que existe actualmente con los organismos genéticamente modificados. Esta controversia se enfoca básicamente en los alimentos, por decirlo así, de consumo y en la producción de estos. Pues digamos que también podemos tocar otros temas como maltrato animal, pero pues eso ya es más parte de la bioética, pues, bueno, las ventajas que tienen, la primera es el mayor rendimiento. Es decir, que ahora los alimentos genéticamente modificados van a tener pues, una mayor eficiencia. Digamos que cuando uno siembra no le garantiza que si yo siembro una hectárea todo se va a producir. Con los alimentos genéticamente modificados pues hay una mayor posibilidad de que la siembra que yo tenga pues, primero sea más grande y el terreno pues, sea más estable, por decirlo así. La maduración más rápida, lo que decía mi compañero, esto aplica para plantas y animales, es decir, que digamos el salmón que ella decía se demora 12 meses en su tamaño normal, ahora se va a demorar 6 meses, lo que hace que pues, digamos que la pesca, que los alimentos que se produzcan sean mucho más rápidos, lo que genera mayores ganancias. Resistencia a enfermedades, lo mismo que hablaban en este momento. La resistencia a plagas y enfermedades, pues como ya los alimentos se supone que no, digamos que no los afecta el glifosato y otros de estos pesticidas que son muy dañinos para las plantas, entonces va a mejorar la producción que se hace. Lo que decía anteriormente mi compañero, actualmente existen, digamos, alimentos a los que se les hace ciertas modificaciones para que a la hora de consumo tenga, digamos, el valor que ella decía, que la vitamina B o que había leído sobre un alimento que se considera ya como una vacuna para la hepatitis, no sé si todavía está en etapa de producción o ya se está cambiando. El medio ambiente. Esto es un poquito ambiguo, puesto que los defensores dicen que ahora con los alimentos genéticamente modificados ya no hay que usar tantos químicos en los animales, ni tanto gasto de agua, ni agroquímicos para gastar el medio ambiente. Lo que ayuda a que primero las plantas, o bueno, los alimentos que yo vaya a producir se puedan producir en zonas que digamos, no eran fértiles. Segundo, que el ecosistema en el que yo haga esto no tenga un impacto ambiental daño, o sea, que no lo dañe, básicamente. Y por otro lado, las desventajas. La primera, y es la que más observamos acá en Colombia, es la rentabilidad económica, lo que decía anteriormente. Actualmente las semillas, pues digamos que en algunos casos no producen, no se autorreproducen, no producen otra semilla para que yo la plante. Y segundo, dado las patentes, cuando yo hago la compra, yo no puedo volver a sembrar la planta, es decir, que estaría cometiendo un crimen, algo así como una piratería, solo que con las plantas. Y esta sí se usa acá en Colombia. Bueno, vamos a ver, son como 5 minuticos de documental que nos explica un poquito mejor esto. Este documental fue producido post-paro agrario para conocer un poquito el contexto en el que está Colombia. Se dice en esta parte. Ha decidido que las únicas semillas legales para la siembra son las que el organismo autoriza. Las ha llamado semillas certificadas. Para que una semilla sea certificada, debe ser producida y comercializada por un productor inscrito ante el organismo. A esos productores se les llama obtentores. Son empresas que toman una semilla y les hacen modificaciones para acentuar alguna de sus características y así crean un nuevo tipo de semilla. Una vez creadas, registradas y certificadas, el obtentor tiene todos los derechos de autor sobre ella, que ella protegerá. Por lo tanto, nadie podrá almacenar, comercializar o intercambiar gratuitamente las semillas certificadas sin permiso del obtentor. Para poder tener una semilla modificada o poderla tener en el mercado, hay que cumplir rigurosamente un sinnúmero de procesos que son tan difíciles que un grupo de humildes cultivadores no podría pasar este proceso de certificación. Y solamente la ley, esos estándares tan altos que creó, los buscó porque solamente los pueden crear las empresas semilleras internacionales.
45 minutos. Si lo quieren buscar, está en YouTube, se llama 970 y básicamente nos explica eso. Pues nos explica que bueno, las patentes ahorita en Colombia en cuanto a las semillas han afectado mucho, digamos, lo que son los cultivadores pequeños, los productores, que básicamente es la industria colombiana. Entonces, pues en este momento vemos como una quiebra, algunos están siendo juzgados por guardar las semillas y recultivarlos, otros también están siendo juzgados porque no las han comprado, entonces cuando las van a vender se consideran como semillas ilegales y de hecho las entierran. Entonces, pues es una controversia muy grande que tenemos en este momento acá en Colombia. Y lo otro que decía sobre la ambigüedad del medio ambiente. Se dice que como no se va a hacer uso de, digamos, productos agro y cosas de este estilo, no va a haber daño en el medio ambiente. Pero también hay una contradicción porque la resistencia que tienen estos organismos a los pesticidas hace que en algunos casos se utilicen pesticidas como el glifosato que son muy dañinos para el medio ambiente. Entonces, pues se presenta en el caso de Colombia, se ha presentado que la tierra donde se cultivan estas semillas, dado el glifosato, a veces la fertilidad no es la misma y en algunos casos ya no es fértil. Y pues también se dañan las especies que no, digamos, que no tienen resistencia a estos pesticidas. Y por ese lado estaríamos dañando el medio ambiente. Flujo de especies relacionadas. Lo que decía mi compañero, que aconteció en Gran Bretaña, si no estoy mal, puede darse que por la polinización o por la fecundación de los cultivos, la resistencia a las plagas y a ciertas bacterias se pase a la maleza. Entonces eso que va a hacer que la maleza sea resistente también. Y entonces entramos como en un ciclo que cuando la maleza se vuelve resistente a ese pesticida, pues tenemos que utilizar otro pesticida más potente, dañando más el medio ambiente y pues sucesivamente. Una de las desventajas. Por otro lado, la salud humana. En esto, pues digamos que es donde la controversia se enfoca más, pero pues en Colombia lo hemos visto. Se dice que no hay suficientes estudios que demuestren que los alimentos genéticamente modificados hacen daño en los seres humanos. Hay otros estudios que dicen que sí pueden causar cáncer, etcétera, etcétera. Pero digamos que muchos de los riesgos o el riesgo principal que existe en la salud humana es que durante el proceso que se hace ingeniería genética, se hace que los alimentos sean resistentes a ciertos antibióticos. Se dice que durante el consumo humano puede desarrollarse alguna alergia, que esa alergia sea común a algún alimento. Se dice que cada año, digamos, las personas se encuentran que son alérgicas a cierto alimento y que cada vez esto es más frecuente, dañando la alimentación de las personas. Y la otra es que al hacer el proceso de ingeniería genética, esta resistencia a antibióticos puede hacer pasar a bacterias, por ejemplo, digamos que puede hacer pasar a la gripe. Entonces, pues, digamos, la gripe ya sea resistente a antibióticos. Un caso pues muy interesante fue el de las vacas locas. Esto sucedió en Gran Bretaña, razón por la cual Gran Bretaña fue uno de los primeros países en como controlar la legislación y controlar el flujo de alimentos genéticamente modificados. Todavía no han dado como una razón totalmente oficial de qué fue lo que sucedió, pero se dice que sucedió por alimentar a una vaca que pues, biológicamente evolucionó para ser herbívora con sus productos cárnicos creados en laboratorios y cosas por el estilo. Entonces que se presentó el caso que una de esas proteínas que tenían de esos productos cárnicos era defectuosa. Y el animal al ser herbívoro no podía, como desintoxicarse, como hacemos nosotros. Entonces que esa toxina poco a poco lo iba envenenando hasta que sucedió eso que sucede. Digamos que las vacas locas es el ejemplo pues, más claro de una desventaja que podrían tener no los alimentos genéticamente modificados, sino la implementación de estos. Bueno, en cuanto en el mundo, los dos mayores productores, Estados Unidos, Canadá. Esto fue realizado en 2004. Hasta ese momento Colombia, digamos que está en un proceso experimental. En este momento Colombia es considerado como un productor fuerte.
y pues vemos otros países como Australia, Filipinas, China, India, Rumania. En India pues digamos que está bajo la misma situación de Colombia. Y en este momento la Unión Europea, como vemos, tiene una legislación muy fuerte sobre el uso de estos. Por eso vemos que digamos que solo Alemania y España están usando, bueno, produciendo este tipo de alimentos. La primera controversia grande que se pudo dar en el mundo fue la que nos contaba nuestro compañero, que era el derecho de tener la posibilidad de elegir, o sea, el etiquetado. Esto se dio por iniciativa de la Unión Europea, pues ya explicamos eso, que obligatoriamente todos los productos que fueran genéticamente modificados deberían decir el etiqueta. Esto fue un conflicto grande entre los dos grandes productores de América, que era Canadá y Estados Unidos, y la Unión Europea, principalmente Francia y Gran Bretaña. Lo que decía el profesor, ¿cierto? En la Unión Europea, si se tiene el etiquetado, en China creo que en este momento se está haciendo, en India no se tiene, y en Latinoamérica no hay nada, no hay ninguna legislación ni nada. Tampoco en Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos la legislación es apoyar más, no controlar. Exactamente. Entonces, por ese lado. Y por último tenemos la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que básicamente no ha metido como ningún juicio de lo que se debería hacer o no hacer sobre los organismos genéticamente modificados, sino que básicamente nos dice que cuando se vaya a hacer una investigación se debe tener en cuenta el peligro que pueda dar, la probabilidad de que algo salga mal y las consecuencias que eso debe tener. Pero hasta ahí llego, ya no hay algo estricto que nos diga. Y eso es todo. ¿Vale? Entonces, muchas gracias a los compañeros, fue una buena exposición. Entonces, con esto terminamos la clase y nos vemos en una semana.